En este tutorial te enseño cómo puedes recortar tus imágenes de forma creativa en Canva. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais. Si es la primera vez en ver uno de mis videos, te doy la bienvenida al canal. Empecemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en la página principal de Canva y verás que aquí podemos clicar donde dice redes sociales y nos va a arrojar un montón de opciones para poder editar nuestro diseño. Si clicamos encima de Post de Instagram, vemos que se nos va a crear una plantilla en blanco. Vamos a dar clic. Antes yo ya había realizado esta plantilla previamente. Entonces, ahora te voy a dar lo básico para poder configurar un poquito lo que es el fondo de nuestra página. Primero va a ser clicar en el fondo y desde aquí vamos a poder cambiarle el color a nuestro fondo. Luego, para poder conseguir estas formas, simplemente tienes que ir a elementos y aquí, por ejemplo, buscar círculos. Vamos a ir a elementos gráficos y desde este apartado te van a estar saliendo todas estas formas que tú desees utilizar. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a utilizar lo que son los marcos. Para esto vamos a ir a elementos, vamos a bajar del todo y aquí vamos a trabajar con este apartado que se llama marcos. Y vamos a dar a ver todo. Ahora Canva nos arroja esta serie de marcos que son como cuadros de recortes donde podemos incluir nuestras imágenes para poder darle otras formas o para poder hacer más interactivo o llamativo lo que son nuestras imágenes. Entonces hay un montón de opciones, la mayoría son totalmente gratuitas, tú puedes elegir las de tu preferencia. Yo te recomiendo que bajes del todo porque son las que tienen unas formas más abstractas y que te van a poder ayudar a personalizar tus imágenes conforme a tu estilo de imagen. De hecho, una de las opciones también es el abecedario, las letras, para poder recortar tus imágenes en forma de letras y el abecedario se encuentra al principio. Como verás, ya yo estoy muy abajo de lo que son las secciones de los marcos y voy a elegir una de ellas para poder comenzar a editar nuestras imágenes. Voy a elegir este que está aquí, por ejemplo, voy a cerrar. Ahora sí, las opciones que te da Canva es que puedes aumentar lo que es el tamaño del marco, poder centrarlo, vamos a ir a posición en el centro y en el medio. Y ya estaría totalmente centrado. Para poder utilizar tus propias fotos o imágenes, simplemente le das a subidos, le das a subir archivo y se estarían cargando en tu usuario de Canva. Para poder utilizar las fotos o imágenes que te da Canva, vas a ir aquí donde dice fotos. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con comida. Voy a poner comida y vamos a estar trabajando con las gratuitas que nos dé Canva. Voy a trabajar con esta primera, por ejemplo. Y lo único que tengo que hacer para poder incluirla dentro del marco es clicar encima de la imagen y la arrastro. Yo quiero que esta parte del plato salga más arriba y no en este pequeño círculo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues clicas 2 veces muy rápido con el botón izquierdo de Canva para que se nos abra el cuadro de recorte. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo. También tienes la opción de poder agrandar la imagen hasta el sitio donde tú prefieras. Para poder finalizar o cerrar este cuadro de recorte, aquí arriba vamos a clicar donde dice hacer un recorte. Y también te quiero mostrar lo que es un pequeño truco que vamos a poder estar utilizando. No olvides que te puedes suscribir a este canal y ser parte de la familia y también me estarías apoyando para que este contenido le pueda llegar a muchísimas más personas. Te voy a explicar lo que es el truco para poder rotar la imagen sin que tengas que rotar lo que es el marco. Lo que vamos a hacer es que yo voy a trabajar con este marco, por ejemplo, y voy a ir a fotos y voy a seleccionar una de las fotos. Vamos a trabajar con esta. Voy a cerrar. Vamos a poder ajustar la imagen. Doble clic y lo vamos a poder arrastrar. Yo lo que necesito es que se vea la mayor parte de las frutas. Entonces, lo que voy a hacer es quitar la imagen del marco, clic derecho y ahora sí. Antes de poder incluirla en el marco, lo que voy a hacer es rotarla fuera. Voy a girarla fuera y ahora sí la voy a poder incluir dentro del marco. Y así nos sale mayor parte de lo que es la imagen. Voy a agrandar la imagen, doble clic, agrando y ahora sí arrastro. Lo puedes agrandar al tamaño que tú desees. El pequeño truco está en poder girar lo que es la imagen antes de poder incluirla. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.